primero que haremos hoy será leer la Escritura, leer el texto que nos corresponde de Santiago, y luego navegaremos a lo largo de la Biblia sobre ese tema y ver qué dice Dios sobre los juramentos. Si se pueden, si no se pueden, si se pueden, cómo deben ser, qué debemos tener en cuenta y algún consejo al final. Así que vamos a estar leyendo Santiago capítulo 5 y hoy voy a quedarme tan solo en un versículo, el versículo 12. Santiago capítulo 5 y el versículo 12. Santiago capítulo 5, versículo 12. Y dice así la palabra del Señor: y sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Antes bien, sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no, para que no caigáis bajo juicio. Al ser un versículo solo lo repito, para que prestemos atención a estas palabras. Y sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Antes bien, sea vuestro sí, sí, y vuestro no, no, para que no caigáis bajo juicio. Ese va a ser el versículo que vamos a estar trabajando en este día. Como ven, la palabra juramento aparece allí. Hay un consejo de Santiago claro. Antes de entrar, recordarles, nos quedan solamente dos mensajes más de Santiago. Semana que viene estaremos trabajando versículos 13 al 18, y luego el último ya dentro de 2 semanas, versículos 19 y 20, y estaremos concluyendo la serie. La semana que viene es un texto interesante, tanto que lo estaba comentando con algunos hermanos ahora en el despacho, porque es uno de los versículos, hay por ahí un par de los versículos más controversiales. La semana que viene el título es Alabanza, Oración y Aceite, porque es el versículo donde dice, pues si alguno está enfermo, llame a los ancianos y oren por él, ungiéndole con aceite, y habla incluso de que habrán pecados perdonados, varias cosas interesantes que yo creo que hay que leerlas con atención y con muchísimo cuidado. Así que nos esperan un par de estudios más de Santiago y ambos van a ser de mucha edificación para nosotros. Pero hoy vamos a este tema. Vamos a hablar del tema de los juramentos. Primero vamos a entender lo que está diciendo Santiago y luego lo vamos a comparar con el resto de la Escritura. La enseñanza de Santiago realmente parece muy clara, porque parece primero una instrucción negativa, lo que no se debe hacer, y luego simplemente una instrucción positiva. El versículo está roto en dos, si se dan cuenta. Sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni con ningún otro juramento. Instrucción negativa. Hay una prohibición de Santiago, o más bien no es una prohibición, el tono de Santiago es un consejo. El consejo de Santiago es, hermanos, no se metan en juramentos, ni por el cielo, ni por la tierra, ni de ningún tipo. Y luego Santiago da la instrucción positiva. Antes bien, vuestro hablar sea sí, sí, no, no, para que no caigáis bajo juicio. Entonces nosotros lo que debemos preguntarnos cuando leemos este versículo es ¿qué quiere decir Santiago sobre esto? ¿Cuál es el tema central? ¿Qué debe estar pasando? ¿Qué le molesta a Santiago que le lleva a decir estas cosas? Obviamente Santiago hay algo que le incomoda y es el tema de los juramentos. Y es algo que no solo incomoda a Santiago, es algo que a lo largo de la Escritura se ha tratado. Lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Yo voy a ir a lo largo de la Biblia viendo cosas que tienen que ver con los juramentos y luego de ver todo eso volvemos a Santiago y vemos la importancia de nuestro texto, ¿de acuerdo? En primer lugar, Santiago cita algo parecido a algo que citó el Señor Jesús. Así que lo primero que quiero que veamos es Jesús y los juramentos. ¿Qué enseñó? ¿Qué dijo? ¿Qué pensaba nuestro Señor Jesucristo sobre el tema de los juramentos? Y yo quiero que leamos Mateo capítulo 5, versículos 33 al 37. Miren lo que dice nuestro Señor. También habéis oído que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Voy a hacer una cosa en este tema. Voy a ir parando versículo a versículo para que entendamos lo que pasa. Jesús tenía esa costumbre de trabajar y de enseñar. Jesús citaba muchas veces el Antiguo Testamento. ¿Recuerdan? Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo. Oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Jesús tenía esa manera de trabajar. ¿Estaba Jesús contradiciendo la ley? ¿Estaba Jesús diciendo que él había venido a cambiar las cosas? ¿Estaba Jesús diciendo, mira, Dios dijo esto, pero ahora yo digo otra cosa? ¿Estaba Jesús diciendo, Moisés dijo esto, pero yo vengo a cambiar lo que ha dicho Moisés?
Viene una nueva etapa, nuevos mandamientos, nueva vida. No, el problema de Jesús nunca fue la ley, porque eso sería contradecir lo que la propia palabra dice de la ley. La Biblia dice que la ley es santa, el mandamiento es bueno, entonces la palabra de Dios es perfecta. Hermanos, la palabra de Dios, la ley de Dios es perfecta. Si viviéramos conforme a la ley, tendríamos el mundo perfecto, la vida perfecta, el matrimonio perfecto, la familia perfecta, el hogar perfecto. Seríamos el ambiente perfecto en el trabajo, el ambiente perfecto en la iglesia, todo sería perfecto. La ley no es el problema, nosotros somos el problema. El no poder cumplir la ley es un problema, el no vivir conforme a la ley es un problema. La desobediencia a la ley es un problema, pero la ley es perfecta. Es más, si nuestra lucha con la ley muchas veces es que no la podemos cumplir porque somos malos, porque Jesús no tuvo ningún problema con cumplirla. ¿Acaso Jesús le costó cumplir la ley? ¿Ven algún versículo de Jesús diciendo, qué difícil obedecer a mi Padre? No, es más, Él lo decía como si fuera algo natural. Él decía frases como, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Es como, para mí lo natural, para mí lo básico de la vida diaria es obedecer a Dios, obedecer al Padre. Jesús no tuvo ningún problema en obedecer la ley de Dios. Y eso solo muestra una cosa, bueno, dos. Una, que se puede obedecer. Que hay gente que habla de la ley como, no, la ley es imposible obedecerla. Jesús lo hizo, no puede ser imposible si Jesús lo hizo. Así que en primer lugar, la ley se puede obedecer, pero la ley muestra lo malvados que somos. Nosotros no podemos, la ley se puede obedecer. Nosotros no podemos porque nosotros somos seres caídos. Pero la ley es perfecta. Jesús nunca vino a cambiar la ley. ¿Y qué empieza diciendo Jesús en este texto? Oísteis que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Primera cosa que quiero dejar claro para quien tenga una idea equivocada de esto, los juramentos no son prohibidos por Dios. Los juramentos no son pecaminosos. Jurar no está prohibido por la palabra de Dios. Claro, si tú lees, no juréis ni por el cielo ni por la tierra y tu conclusión es, ¿está prohibido jurar? Es como aquellos que leen, no juzguéis para no ser juzgados y su conclusión es que no se puede juzgar nada. Porque si tu manera de interpretar la Biblia es leer un trozo de Biblia, un trozo de versículo y luego sacar tu conclusión, vas muy mal encaminado. Porque Jesús está diciendo, oísteis que fue dicho, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Es decir, Jesús daba por hecho de que habían juramentos que se hacían al Señor. Lo que Jesús estaba diciendo es que lo que Dios sí que prohibía era el juramento falso. Es decir, mira, te lo juro por Dios, y luego no cumplirlo. Eso sí que es condenado por Dios. Eso, como veremos ahora, era tomar el nombre de Dios en vano. Entonces, los juramentos no estaban prohibidos por la ley de Dios. Pero Jesús sigue su enseñanza. Dice, oísteis que fue dicho, no jurarás falsamente. Eso estaba prohibido, jurar falsamente, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. No te quedes con esta parte de la enseñanza solo, porque si no vas a decir, no, el pastor Juan Manuel nos está animando a jurar. No, lleguemos hasta el final. Lleguemos hasta el final que hoy daremos una vuelta larga. Pero yo os digo, ¿qué dice el Señor? No juréis de ninguna manera. Parece contradictorio nuevamente, pero Jesús nunca contradice la ley. Lo que pasa es que Jesús está trayendo verdades que se aplican al corazón, y ahora os las explico. Dice, yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. En pocas palabras Jesús dice, no juréis por el cielo, porque ¿de quién es? ¿De quién es? De Dios. No juréis por la tierra, porque ¿de quién es? Y no juréis por Jerusalén, porque ¿de quién es? Nadie puede jurar por algo que ni siquiera es suyo. Y era común empezar a hacer eso. Te lo juro por el cielo, te lo juro por la tierra, te lo juro por Jerusalén. Y Jesús está diciendo, por el cielo no puedes jurar porque le pertenece al Señor. Por la tierra no puedes jurar porque le pertenece al Señor. Por Jerusalén no puedes jurar porque le pertenece al Señor. Y luego sigue. Ni jurarás por tu cabeza, ni por ti mismo. ¿Por qué por ti mismo tampoco puedes jurar? Porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. ¿Qué quiere decir esto?
Tú no eliges cuándo te salen las canas, ¿verdad? ¿Quién determina eso? Es el Señor. El que controla el curso de tu vida es Dios. Tú ni siquiera sabes si mañana te despiertas. Así que, en pocas palabras, Jesús está diciendo, no puedes jurar por el cielo porque es de Dios. No puedes jurar por la tierra porque es de Dios. No puedes jurar por Jerusalén porque es de Dios. Y no puedes jurar ni por ti porque ni tú tienes dominio sobre tu vida. Porque lo que veremos luego es que juramos por algo que era superior a nosotros. Por eso se juraba por el nombre del Señor. Pero Jesús está empezando a decir esto. ¿Por qué Jesús dice eso? Es la palabra. Había una cosa que Jesús deja muy claro, y es que los fariseos eran muy tramposos. Muy tramposos. Por ejemplo, Moisés había establecido bases en cuanto al matrimonio, a la emisión de la carta de divorcio y cosas de estas. Entonces, ¿qué hacen los fariseos? Siempre buscaban la trampa para poder hacer lo que les daba la gana, pero que no pareciera que violentaban la ley. Es más, empezaron a torcer la palabra para empezar a repudiar a sus mujeres por cualquier motivo y estar, según ellos, en paz con Dios. Por eso Jesús decía sobre el adulterio, oísteis que fue dicho que quien cometa adulterio, pero yo os digo que quien mira a una mujer para codiciarla ya adulteró. Porque ¿cuál era la tranquilidad del fariseo? A mí no me van a pillar en la cama de ninguna mujer, pero las voy a mirar a todas. Entonces yo no adultero, porque yo no me he metido en la cama de mujer ajena en ningún momento. Los fariseos daban rienda suelta al pecado, pero de una manera tan astuta que no intentaban no violentar ningún principio bíblico. Ellos solo se preocupaban por la parte externa, que aparentemente por fuera todo pareciera perfecto, pero buscaban trampas para decir, yo no he roto ningún mandamiento, pero estabas mirando a aquella mujer, pero la Biblia dice que no puedo adulterar. Por eso Jesús todo lo que traía explicaba el mandamiento. Jesús lo que hacía, como le llamamos comúnmente, es enseñar el espíritu del mandamiento. Cuando Dios dijo que no se podía adulterar, Dios no se estaba limitando a decir no te puedes meter en la cama de otra persona. Dios te estaba diciendo que debías guardar tu corazón fiel a tu esposa, ser leal a tu esposa en todos los sentidos y guardarte en pureza sexual. ¿Qué pasa? Los fariseos tendían a coger la norma y ver solamente por dónde saltársela sin infringirla. Hasta hoy la gente es así. Hasta hoy buscamos esas lagunas en la ley para decir, he hecho esto, pero no hay una ley que lo condene, entonces me escapo por ahí. Muchos son así. Entonces, ¿qué pasaba con los juramentos? Los fariseos sabían que si juraban por Dios y juraban falsamente, serían condenados. Estaba mal. Estaba prohibido jurar en el nombre del Señor y no cumplir el juramento. ¿Qué empezaron a hacer los fariseos? A jurar por otras cosas. Como voy a jurar por el nombre del Señor, pero si no lo cumplo luego está mal, voy a jurar por el cielo. Voy a jurar por la tierra. Voy a jurar por Jerusalén. Te lo juro por mí mismo. Te lo juro por mi madre. Te lo juro por mi hermana. Te lo juro por mi padre. ¿Cuántas veces nosotros no hemos hecho esas cosas? Cuando queremos que alguien nos crea. Eso es lo que empezaron a hacer los fariseos. Por eso Jesús dice, el tema aquí no es por quién se jura. El tema aquí, la enseñanza de Dios es sobre la honestidad. La enseñanza de Dios es sobre la integridad al hablar. La enseñanza de Dios es sobre no prometer lo que no sabes si puedes cumplir. Sobre simplemente ser íntegro en tu hablar. Y si dices voy, vas. No hay que jurar, no te juro que voy por mi madre, te juro que voy por Dios. No, dices, yo iré. Porque lo que Dios quiere de nosotros es que seamos honestos en nuestro hablar. Te voy a decir una cosa, si tú tienes que decir te lo juro, es porque sabes que no dan crédito a tus palabras sin el juramento. Pero vamos a entender hoy que el creyente, al menos después de haber mostrado fruto con el tiempo, deberíamos ser tan confiables que si yo le digo a alguien, oye, ¿has hecho esto? No, yo no he sido, júramelo, no te lo tengo que jurar. Mis palabras tienen que ser suficientes. Eso es lo que está pretendiendo Jesús. Por eso Jesús dice algo que ha dicho Santiago, muy parecido. Antes bien sea vuestro hablar sí, sí o no, no, y lo que es más que esto, procede del mal. Así que no se trata, en la enseñanza de Santiago, no se trata de buscar si se puede o no jurar. Ese no es el tema.
Porque para Jesús, que está citando Santiago su palabra, no era el tema. El tema no era, pastor, ¿se puede jurar? El tema es, sed íntegros con vuestro hablar. Sed íntegros con vuestro hablar. Es decir, ¿para qué hay que jurar? ¿Es necesario hacerlo? ¿Para qué implica un juramento? Vamos a ver cómo jurar no es pecado. Primero eso, porque he conocido personas que tienen una comprensión de que jurar es pecado o está mal ante Dios. Pero veamos qué dice la Escritura. En primer lugar, los juramentos en el nombre de Dios. Deuteronomio capítulo 10 y versículo 20 dice así. Temerás al Señor tu Dios, le servirás, te allegarás a Él, y mira qué dice, y solo en su nombre jurarás. Hermano, no parece una prohibición. No podemos decir que jurar está mal o que jurar es pecado cuando la propia ley de Dios en una de sus instrucciones dice, solo temerás a Dios, solo servirás a Dios, te allegarás a Él y jurarás solo en su nombre. En aquel entonces los juramentos eran comunes. Entonces el Señor lo que quería es que si en algún momento su pueblo iba a hacer un juramento, lo hicieran en su nombre. Hermano, cada pueblo hacía los juramentos en el nombre del Dios que quería. Te lo juro por Ra, te lo juro por Isis, te lo juro por Baal. El Señor decía, si vais a jurar, luego veremos la importancia de los juramentos. Si vais a jurar, que solo sea por mi nombre. Que solo sea por mi nombre. Deuteronomio 6:13, por ejemplo, dice, temerás solo al Señor tu Dios y a Él adorarás. Todos conocemos ese texto hasta ahí. Yo escucho mucha gente que lo dice, al Señor tu Dios adorarás, al Señor tu Dios temerás, solo a Dios adorarás. Pero mira cómo termina el versículo, y jurarás por su nombre. Y jurarás por su nombre. Número uno, hermanos, jurar no es pecado. Jurar no hay un mandato que diga, está prohibido jurar, así dice el Señor. Por el contrario, en la ley estaba establecido que se debía jurar solo en el nombre del Señor. Solo en el nombre del Señor, por nada más que por su santo y glorioso nombre. Solo que hay un problema implícito ahí. El nombre del Señor es tan santo como el Señor del nombre. Y eso es serio. Métete esa frase en la cabeza. El nombre del Señor es tan santo como el Señor del nombre. Dios es santo, su nombre también. Dios es glorioso, su nombre también. Dios merece respeto, su nombre también. Dios merece reverencia, su nombre también. Si te juntas con algunos judíos de diferentes lugares, algunos judíos hasta no escriben realmente el nombre de Dios por respeto. Incluso verás personas que cuando escriben Dios lo separan con un guión. No llegan a poner ni siquiera la palabra Dios junto. Hay muchas cosas alrededor del nombre del Señor, porque siempre ha sido algo que se debería reverenciar, que se debería respetar. El problema, hermanos, que somos tan viles y pecadores, que nosotros cometemos el pecado que Dios prohíbe, tomar el nombre de Dios en vano. Éxodo 27 dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Hermano, hablamos de que matar es pecado, hablamos de que violar es pecado, hablamos de que robar es pecado, y vemos todo eso como pecados atroces, pero el Señor dice que tendrá por culpable al que tome su nombre en vano. Tomar el nombre de Dios en vano es pecado. Dios es santo. Y su nombre también. Por eso Él condena que se tome tu Dios su nombre en vano. Hermano, no puede una persona cualquiera darse un golpe en el pie por la mañana y ya soltar el nombre de Dios. Cualquier susto, Dios mío, es Dios, Dios, Dios. Pero no es porque lo honremos, no es porque estemos pensando en Él. Nuestra cultura ha puesto Dios en nuestra boca de cualquier forma. Y sed honesto, sale solo. Porque nos lo inculcó nuestra cultura.
Pasa algo sorprendente. ¡Ay, Dios mío! Pero no porque estemos pensando, Dios, ten misericordia. Es natural, hermano. Nos metemos el nombre de Dios en la boca sin pensar. Y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Hermano, tenemos que andar con mucho cuidado cuando vamos a hablar del Señor. Por eso a mí me duelen mucho las expresiones como Diosito o Papito. A mí me incomodan. Porque además tienen que aceptar, es algo cultural. Ningún creyente español suele hablar de esa manera. Ningún creyente estadounidense suele hablar de esa manera. En África nadie dice Diosito. En China nadie dice Papito. Eso es algo que han traído de su cultura latina y lo peor es que le llaman Papito a Dios, le llaman Papito al novio, le llaman Papito al padre, le llaman Papito al niño. Y a mí me ofende mucho que usen la misma palabra para referirse al Todopoderoso que para referirse a cualquier ser humano de esta tierra. Y el argumento que me suelen dar siempre es este. Es una manera cariñosa nuestra de hablar. No me importa, estás hablando con Dios. Si a mí me presentan a un juez en la corte y voy ante el tribunal, no le digo papito juez. No le digo juecito, ¿cómo está hoy? Me presento ante él y le digo, señoría, su excelencia. ¿Cómo me presentaré ante el Todopoderoso llamándole papito? Diosito. Hermano, tu cultura afecta hasta tu manera de hablar. Pero si has venido a Cristo y te estás renovando por la palabra de Dios, tienes que empezar a hablar conforme Dios dice. Y algunas personas me dicen, es que tú lo ves como un Señor distante, yo lo veo como un Padre cercano, yo también. Pero si la Biblia dice, Abba Padre, pero Abba no es papito. Abba no es papito. Ningún niño judío le diría a su padre jamás papito. Imagínate a Dios. Ningún niño judío llegaría a su padre con colegueo. ¿Qué pasa, papito? Jamás. Jamás. Es más, esto se está perdiendo. Vamos a ser honestos. Aquí en España, hace años, se trataba a los padres de usted. A los padres. Eran tus padres y eran cercanos, pero se les trataba de usted. En América Latina también. Para que entiendan cómo va la cosa. Que no es algo bonito. Para que entiendan cómo va la cosa. Conforme los jóvenes y los niños empezaron a volverse colegas y no hijos, conforme se empieza a perder el respeto a la autoridad paterna, empieza a haber colegueo en casa. Ya no es padre, ahora eres, ¿qué pasa, viejo? Y tú crees que es cultura, pero si te das cuenta es una cultura que está degradando la familia cada vez más. Y la figura de autoridad de los padres ya no existe. Ahora ya no eres, padre, ¿puedo coger esto? No, ahora eres, déjame viejo, no seas pesado. Mira cómo ha cambiado la cultura. Porque esas maneras de hablar solo son procedentes de una cultura donde los niños se están volviendo la autoridad en la familia. Yo no te estoy diciendo que llames a tu padre padre o lo trates de usted. Te estoy diciendo que papito y Diosito nunca aplicarán a Dios. Y que la palabra Abba, miren, si tú te vas a una tribu africana, donde todavía no ha llegado la corrupción de la tecnología, ni la MTV, ni Netflix, y ves cómo los niños tratan a los adultos. A sus padres los tratan con un respeto. El otro día veía una tribu africana que cuando el niño iba a hablar con el padre, iba mirando al suelo y hablaba cuando el padre le decía, dime hijo, y entonces levantaba la cabeza. Era un respeto máximo. Claro, vosotros lo veis exagerado porque os habéis criado en esta cultura. Ese es el problema. Que tenéis que empezar a aceptar que vuestra manera de ver el mundo es donde os han criado. Si mi abuela o bisabuela os viera en bikini, que para vosotros es normal, para ella pareceríais todas unas frescas. Pero vosotros lo veis normal por vuestra cultura. Por eso vuestras hijas casi todas se vuelven feministas. Porque es la cultura en que vivimos hoy. Hermano, aquí nadie es rebelde. Aquí todos somos como nos han moldeado año tras año. Que nadie venga a decir, no, yo soy un rebelde, voy contra el sistema. El problema, hermanos, que hay un texto que dice, no os conforméis a este siglo.
sino transformaos por medio de la renovación para que entendáis, de vuestro entendimiento, para que entendáis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Nunca, jamás en la vida se había visto hombres venir en pantaloncito corto y chanclas a la iglesia. Este domingo pasado vino un hombre en bañador, que casi no le dejo entrar cuando lo saludo. Fue la misericordia de Dios que me hizo entender que era nuevo. Pero lo vi entrar en bañador. Lo que me está diciendo es, ¿cuándo acaba esto que queda para ir a la playa? ¿Cómo vienes así? Hermano, antes, ¿cómo era cuando entrabas en una sala y llevaban los hombres sombrero? Y entraban en un sitio cerrado. Cine, la casa de alguien. ¿Qué es lo primero que se hacía el hombre con el sombrero? Eran valores. Porque si te lo dejabas pues, si tu hijo joven llegaba con una gorra a la iglesia y no se la quitaba, el padre le daba una colleja. ¿Verdad que eran? Y tú dirás, eran valores tontos. ¿Tontos por qué? Porque querían mostrar respeto. Porque la gente decía, oye, esto es la iglesia, no se va de cualquier manera. Hermano, la pregunta es, ¿dónde vamos a poner el límite de lo que empezamos a cambiar? Bueno, esto no pasa nada. Esto no pasa nada. Esto no pasa nada. Yo pregunto solo una cosa, hermanos. ¿Quién va a poner el fin a ese que no pasa nada? La cultura. Pues dentro de nada los pantalones del pastor también van a ser cortos, va a ir en chanclas, dilataciones, rastas, porque, no pasa nada. Hermano, eso nos ha llevado a tomar el nombre de Dios. Hablar de Dios de cualquier manera. Hermano, nos hemos pensado que Dios es como nosotros. Y recuerda que la Biblia dice, de cierto te pensabas que eras como yo, que yo era como tú, pero te equivocabas. Hermano, Dios no es como nosotros, porque Dios es santo y nosotros pecadores. Dios no se tiene que adaptar a nuestra cultura. Dios no se tiene que adaptar a nuestros tiempos. Nosotros tenemos que someter nuestra vida, independientemente de la cultura en que vivamos, a la voluntad del Señor. Yo no digo que todo está mal, hermanos, y yo no digo que haya cierta flexibilidad, pero solo doy un aviso a la iglesia, Cuidado donde van poniendo el límite. Porque hay un momento en que la línea ya es tan difusa que uno va por la calle y ya no sabe quién es creyente, quién es mundano, quién es hechicero, quién es santero. Pero es la moda, ¿no? Y es lo que me dice todo el mundo, Juan Manuel, hay que adaptarse a la moda. Pues nada, hermanos, me va a tocar predicar así. Levítico 19:12, y no juréis en falso por mi nombre, profanando así el nombre de Papito Dios. Yo soy el Diosito. Porque me tengo que adaptar, ¿verdad? No, el nombre de tu Dios, porque yo soy el Señor, Adonai. No es Papito, no es Diosito, hermanos, no lo es. No lo es. Aceptemos que la cultura nos ha marcado y empecemos a luchar con ese bicho que ha provocado dentro de nosotros. Las familias están rotas, los hogares están rotos, los matrimonios están rotos, la sociedad está rota, pero hermanos, a mí o me echan, de verdad, es que o Dios me convence de lo contrario por la Escritura, o si la iglesia algún día me quiere echar un pulso, me lo echará y me tocará irme. Pero les voy a decir una cosa, la cultura ha roto la familia, la cultura ha roto los colegios, la cultura ha roto la sociedad, pero mientras yo esté pastoreando en esta iglesia, mientras yo me ponga en este púlpito, yo no voy a dejar que la cultura rompa este lugar. Y el día que la iglesia se sume y en mayoría diga, somos más, tú no decides, yo bajaré la cabeza, pero me iré de este lugar. Porque yo en Hillsong no compré. Yo en Hillsong no compré. Hermano, pero mientras esté aquí, mi responsabilidad como pastor no es traer la cultura a la iglesia, es traer la palabra a vuestros corazones. Esa es mi mayor responsabilidad. Y una de las cosas que aprendí es esto. Hay que empezar tomando ya el nombre en serio. El nombre de Dios en serio. Así que en primer lugar, jurar no es pecado. Se debía jurar solo en el nombre del Señor. Número 2. Lo que Dios sí que prohibía eran los falsos juramentos. Gente que juraba en su nombre, pero luego no cumplía lo que había dicho. Por lo tanto, tomaba el nombre de Dios en vano. Lo usaban de cualquier manera. Otra cosa importante, está prohibido jurar por algo que no sea Dios. Jurar por algo que no sea Dios. Así que las veces que has jurado por tu madre, por tu hermana, te lo juro, ¿cuál era la mía? Sí, antes, te lo juro por mis muertos.
Yo no sé qué manía había de meter a los muertos en medio, como si los muertos me hubieran a dar seriedad a las palabras. Pero era cultural, era algo que se decía. Jeremías 5:7 dice, ¿por qué he de perdonarte por esto? Tus hijos me han abandonado. Y mira qué han hecho. Primero abandonan a Dios, ¿y ahora qué hacen? Y han jurado por lo que no es Dios. Cuando los sacié, cometieron adulterio y fueron en tropel a la casa de las rameras. La expresión tropel, ¿te suena la palabra tropa? ¿Qué te hace pensar tropa? Mucha gente. Eso de fueron en tropel es como fueron en masa, fueron muchísimos a las casas de las rameras. Pero mira lo que ha dicho el Señor a través del profeta. Tus hijos me han abandonado y han jurado por lo que no es Dios. Claro, ¿por quién habían cambiado a Dios? Por otro Dios. ¿Y qué juraban ahora? ¿En nombre de quién? De Baal, de las aceras y de esos falsos ídolos y dioses. Porque el pueblo de Dios lo honraba cuando hacía un juramento, jurando solo en el nombre del Señor. Porque era una manera de decir que juraban por lo más sagrado y santo. Pero cuando dejaban al Señor, empezaban a jurar por otras cosas que no son Dios, por falsos dioses. Así que en primer lugar, jurar no era pecado y no es pecado. En segundo lugar, solo se podía jurar en el nombre del Señor. En tercer lugar, jurar en falso es tomar el nombre de Dios en vano. En cuarto lugar, no se puede jurar por otra cosa que no sea Dios. En quinto lugar, ¿qué representaba un juramento? ¿Por qué se juraba? ¿Por qué era necesario jurar? Yo no sé si te das cuenta, pero hasta hace poco tiempo, yo no sé si se sigue haciendo, pero siempre recuerdo las películas americanas cuando hay juicios, ¿no? Que te ponen la mano en la Biblia y te hacen primeramente jurar, ¿no? Que vas a decir la verdad. Prometes decir la verdad y nada más que la verdad. ¿Es así? Yo qué sé. Pero ponían eso. Les querían dar como peso, ¿no? A sus palabras, como, oye, lo has jurado con la mano en la Biblia, lo has jurado por Dios. Creo que hasta el cargo de presidente en los Estados Unidos se hace bajo un juramento. Eso fue lo más curioso del caso de Biden. Una persona a favor de todo lo que es anti-Dios y jurando por una Biblia antigua, familiar, superclásica, y él se proclama, creo que católico. Entonces, eso fue lo que más asombró a muchos. Que ese hombre juró con la mano en la Biblia que iba a honrar su cargo, que iba a honrar la Constitución, y lo primero que empezó a promover fueron cosas contrarias a la Biblia. Contrarias. ¿Y eso qué nos demuestra, hermano? Que a nosotros tengo que poner la mano y jurar para ir ahí a dar testimonio. ¿Qué hay que decir? Te lo juro por Dios. Cuando no hay temor de Dios, no hay respeto por el nombre de Dios. ¿Por qué muchas veces juramos por nuestra madre o por Dios mismo? Solamente para evitarnos problemas. Cuando te han pillado en algo y quieres ya escaparte como sea, no, te lo juro por Dios, te juro por Dios que yo no he hecho nada, te juro por Dios. Son así las personas. Pero no hay temor de Dios. Porque lo único que quieren es escapar del problema. Les da igual estar tomando el nombre de Dios. Les da igual. Hermano, ¿tú crees que la gente respeta el juramento ahora con la mano en la Biblia antes de dar testimonio en un tribunal? Eso empezó siendo algo sagrado, pero ahora se ha vuelto algo irrelevante. Tanto que se está eliminando en muchos sitios, porque eso lo hacía en muchos países. Hermano, ¿qué representaba un juramento? Vamos a ver algunas cosas, 3 pasajes. Hebreos 6, 13 al 16 dice: Pero cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor, juró por sí mismo, diciendo: Ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. ¿Quién hizo el juramento ahí? Mira qué interesante. ¿Quién hizo el juramento? Dios. ¿Cómo voy a decir yo que jurar está mal si Dios mismo juró? Porque el autor de Hebreos ha dicho: Dios, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Dios hizo un juramento. Pero jurar solo se podía jurar por alguien mayor. Recuerdan que solo se podía jurar en el nombre del Señor, alguien mucho mayor que nosotros. Pero claro, cuando Dios va a hacer un juramento, ¿quién hay mayor que Dios? Juró por sí mismo. Y dijo, en el 15 dice: Y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. Porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos,
Y mira qué dice ahora, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda. Ese era el fin de un juramento, esa era la finalidad. Dios le jura a Abraham, te bendeciré y te multiplicaré. Le da una promesa, ¿no? Te lo prometo. Te prometo que te voy a bendecir. Te prometo que te voy a multiplicar. Y para los judíos, para los hebreos, un juramento era el fin de toda. Si Dios lo ha prometido, Dios lo va a cumplir, porque Dios no va a jurar en falso. Dios no va a prometer en falso. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, ahí tienes la explicación al final. Y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda. En pocas palabras, si yo estaba hablando con alguien en aquel tiempo, en aquel contexto, y empiezo a hablar, y le digo, mira, yo voy a hacer esto, te lo prometo. No, pero, ¿y si no puedes? Te lo juro. Te juro por el Señor que yo iré a verte ese día. Te juro. Entonces la persona ya se callaba. Es como, lo ha jurado por el Señor, ya está. Va a mover cielo y tierra, pero lo va a hacer. Va a mover cielo y tierra, pero va a cumplir su palabra. Para el judío, un juramento en el nombre del Señor era la manera como ellos decían, te garantizo al 100% que cumpliré lo que te he dicho. Y hermanos, si se daba una palabra, se llevaba hasta el final. Mira qué interesante lo que dice Génesis 24:3. Y te haré, ¿qué dice? Te haré jurar por el Señor, Dios de los cielos y de Dios de la tierra, que no tomarás mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. ¿Qué creen que significa esa expresión de te haré jurar por el Señor? Es decir, yo te puedo ir y decir, mira, prométeme que para mi hijo no tomarás ninguna mujer de los cananeos. Vale, mira, de verdad que no tomaré ninguna para tu hijo de los cananeos. Júramelo por Dios. Porque eso es como que yo me puedo morir, pero Él ha dado su palabra y sé que la va a llevar hasta el final. Y que cuando venga la oportunidad de darle a otra mujer, Él dirá, no, yo lo juré por Dios. Hermano, el temor a Dios era grande. El respeto a Dios era grande. Y si habías metido a Dios en una conversación, ya tenías que hacer lo que fuera, aunque dejaras todo lo demás para cumplir con eso. Todo lo demás empezaba a ser secundario, porque habías hecho un juramento. Por eso el consejo de Santiago y Jesús es, no juréis, porque no sabéis lo que va a pasar mañana. Si yo, por ejemplo, le digo a André, te juro que mañana voy a visitaros. Yo me he metido, te lo juro en el nombre del Señor, te juro por Dios que mañana os visito, yo me he metido en un terreno peligroso. ¿Por qué? ¿Y si mañana amanezco enfermo? Hermano, Dios no dice en ningún sitio, yo entenderé que te puedes poner enfermo. No, no tendrías que haberlo hecho. Si no sabes ni lo que va a pasar en 10 minutos, ¿para qué juras que vas a hacer mañana? ¿Acaso alguien te obliga a jurar? Eso es lo que quiere decir. Entonces, has dicho, ya puedes ir con 50 de fiebre, cojo, y si te ha atropellado un tráiler, a trozos. Pero si lo has jurado, vas. Para un judío era así. Hemos metido a Dios en medio, esto se tiene que cumplir. Por eso la manera de presionar a la gente es, te lo haré jurar por Dios. Había temor de Dios. Déjame hacerte una pregunta. ¿Hay hoy ese temor de Dios? ¿Encuentras hoy ese temor de Dios? Si te encuentras un jarrón roto en casa, y tu hijo que viene a la iglesia, le preguntas, ¿quién ha sido? No hay animales de compañía en casa. No hay hermanos. Y está ahí, y tu hijo te dice, yo me lo he encontrado. ¿Sí? Tú le vas a decir, esto no es verdad. Estás tú solo. No sé, la ventana está abierta. Igual entró un gorrión, le dio, se volcó y estaba jugando a la Play en la habitación. Y tú le dices a tu hijo, júrame que no has sido tú. Si tu hijo sabe que diciendo te lo juro por Dios, se acabó la bronca, tu hijo sin dudarlo te va a decir, mamá, te lo juro por Dios, yo no soy. Porque tu hijo no tiene temor de Dios, tu hijo te tiene temor a ti. Es triste, ¿no? ¿A ti no te da pena que tu hijo te tenga más miedo a ti que a Dios?
A mí como pastor me preocupa, ¿sabe? Me preocupa cuando miembros de la congregación actúan, visten, viven de una manera si estás y fuera no. Porque lo que me da pena, ¿sabes qué es? Que me tienen miedo a mí. Que no tienen miedo a Dios. Que me quieren agradar a mí. Que les preocupa mi opinión. Y me parece bien, soy tu pastor, te debe preocupar la opinión de tu pastor. Te debe preocupar la opinión de tus padres. Pero la primera opinión que te debe preocupar es la opinión de Dios. O sea, yo por respeto a mi padre a veces cumplo normas que ni entiendo. Y yo por respeto a mi pastor, si tengo que adaptarme a algunas cosas, digo, pues hasta lo haría, a no ser que sea algo antibíblico. Pero la opinión que vale sobre todas las opiniones es la opinión de Dios. Por eso, lo que un pastor debe conseguir no es que la iglesia respete su denominación. No, miren, yo he trabajado con personas que vienen de denominaciones como estas del MMM, estas que la mujer pues no se puede cortar ni la punta del pelo, prohibido cualquier pendiente, falda hasta el tope. Llegan aquí y a la que estudian, analizan, van habiendo cambios. No digo que se vistan como unas mundanas, pero van habiendo algunos cambios. Siguen vistiendo con modestia, siguen vistiendo con pudor, pero entienden ciertas cosas. Y si lo cambian, a mí solo me dice una cosa, o dos, que estaban ciegas y ahora entienden, o que lo hacían por su denominación. Pues la iglesia donde congregaba antes con Clicia, cuando llegó una hermana del Salvador, creo que era del Salvador, criticaba mucho la ropa de las muchachas, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Se notaba en el fondo que envidiaba eso. Y cuando empezó a notar que nadie cambiaba por lo que ella decía y que el pastor no veía mal ciertas cosas, de golpe, pelo cortado, labios pintados, tejanos, además se fue a la otra punta. Ahí tú te das cuenta que esa mujer no tenía un fundamento en Dios. Porque si mi fundamento que define mi vestidura está en Dios, yo puedo congregar en Caminando por Fe, en MMM, en la Iglesia Bautista, en la Pentecostal, que me voy a vestir igual, porque mi fundamento lo ha puesto Dios. Pero si me vengo aquí visto de una manera, me voy a la iglesia del MMM, me visto de otra, me voy a Hillsong y me voy en shorts, el fundamento lo va marcando la iglesia. ¿Qué va a pasar si mañana congregas en una nudista? Hermano, es así de sencillo. Debemos tener temor de Dios. Nuestros fundamentos los tiene que poner el Señor. Miren, yo llevaba 7 pendientes en las orejas, 7. Tenía más agujeros en los oídos que Dios me había dado 2, pero yo quería 7 más. Jamás, ni mi esposa que llevaba más tiempo en la iglesia me dijo, hay que quitarse los pendientes. Jamás el pastor me dijo, hay que quitarse los pendientes. Me los quité un día, recordaré hasta hoy además que era un culto de oración. Estaba orando, arrodillando en el altar, estaba llorando, me estaba tocando no sé por qué las orejas, algo me incomodó, me los quité y ese mismo día a la basura. No he vuelto a llevar pendientes. Ah, pastor, pero que es que me da igual si se puede o no. Algo aquel día convenció mi corazón, que el Señor me dio 2 agujeros, no 8 ni 10. Que el cuerpo no es mío para taladrarlo según las modas de este tiempo como quiera. No, ahora de 10 agujeros, ahora agujeros grandes, ahora píntate la cara, ahora ponte palabras en los nudillos, tatúate los brazos, ahora ya no sabes si es manga larga o es brazo pintado, ya no sabes nada. Y algo me hizo entender que Dios me había dado el cuerpo. Y que el dueño de mi cuerpo es Dios. Y que debía intentar cuidarlo para su gloria. Y que quería transmitir al mundo que yo no era parte de los borregos de esta cultura y que yo iba a seguir una dirección diferente y que iba a vivir contra la corriente de este mundo, mostrando al mundo que ya no era un niñato, sino un hombre, y un hombre de Dios. Me daba igual que la gente me dijera, eres joven, vístete como un joven. No, me visto como un hombre. Tengo libertad, tampoco voy con un traje todos los días sudando, pero hermano, a eso voy. ¿Sabes por qué los cambios se mantienen? Porque los das convencido por el Espíritu Santo. Quien es aquí uno, en casa otro, en la calle otro, en cada iglesia otro, es que el Espíritu no está haciendo nada en ti. Lo estás haciendo por los pastores, por la iglesia. Cuando es el Espíritu de Dios quien trae convencimiento, el cambio dura para siempre. Porque nadie te ha dicho nada, te lo ha dicho Dios. Y a Dios lo honras aquí, en la China, en Guayaquil, en Brasil,
o en Alaska. Es así de sencillo. Mi trabajo, hermanos, como pastor, es que tú temas a Dios. Porque así podrás irte de vacaciones y yo ni me preocuparé de lo que vas a hacer, porque diré, tiene temor de Dios. Se va de vacaciones, pero no espirituales. Va a seguir honrando a Dios y siendo la luz del mundo allí donde vaya. Vamos al tercer texto que quiero comentar, Nehemías 13:25. Y contendí con ellos y los maldije, herí a algunos de ellos y les arranqué el cabello, y les hice jurar por Dios diciendo, no daréis vuestras hijas a sus hijos, tampoco tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Así que, ¿para qué se usaban los juramentos? Para darle importancia a lo que se había pedido. Júramelo. Y cuando alguien te decía, venga, te lo juro por Dios, eso te daba la garantía de que se llevaba hasta el final. Para nosotros hoy, como no hay temor de Dios, tiene que ser escrito. Pónmelo por escrito. Cuando alguien te dice, mira, te alquilo el piso, 650 euros, seguro que me lo reservas, te lo reservo. Hacemos un papelito. No, yo te digo, te doy mi palabra. Hacemos un papelito. Y ante notario. Pero soy tu hermano, de sangre, hijo de tu madre. Hacemos un papelito, hermano. Pero que soy tu padre, papá, hacemos un papelito. Porque hoy no te fías de la palabra de Dios. Hermano, eso debe empezar a cambiar, al menos aquí, en la iglesia. Porque el mundo, la mentira está ahí, porque el padre de la mentira los gobierna. Pero nosotros ya no estamos en el mundo. Nosotros ahora debemos dar crédito a nuestras palabras. Si tú le dices a tu esposa, amor, voy a quedar con unos amigos, tu esposa tiene que estar tranquila, porque sabe que vas a quedar con unos amigos. No tienes que decirle, te juro que quedo con unos amigos del trabajo. Ella tiene que confiar en tu palabra. En tu palabra. Solo hay un problema, que venimos de este mundo y ya hemos mentido mucho. Cuando pecamos, aunque nos perdonen, se queda la desconfianza. Y es normal, son consecuencias del pecado. A veces decimos, oye, si me has perdonado, te he perdonado, pero no tengo amnesia. Hermano, si alguien mata a tu hija, ¿le tienes que perdonar, sí o no? ¿Significa que lo vas a invitar a comer a casa el domingo? Hermano, perdonar no siempre significa restaurarlo todo. Hay cosas que por lógica se tienen que mantener distancia. Si hay un violador suelto por las calles de Hospitalet y ha violado a 7 niñas, nuestro deber es perdonarlo, pero es un violador. No debemos acercarlo a nuestros niños. Normalmente sí que se restaura las relaciones porque lo que pasa son cosas del día a día. Te ofendí con una palabra, me perdonas y es distinto. Pero a veces no es viable. Y si hemos mentido mucho en el pasado, yo era de mentira muy ligera, pero mucho. Yo creo que vivía más de mentiras que de verdades. Yo tenía una vida paralela en mi boca. El problema es que has perdido el crédito. Y ahora las personas ya no confían en ti. A mi madre siempre me decía la historia esa de que viene el lobo y no venía, que viene el lobo y no venía. Siempre me contaba la historia, no sirvió de mucho, porque cuando no hay temor a esa historia, digo, mamá, ya sí, que un día vino el lobo y no le creyeron. Hijo, no te voy a creer. Luego se creía todo, pobrecito. Pero pasa, hermano, que algunos hoy pagamos esas consecuencias. Pero te digo una cosa, si somos firmes en ser honestos, si somos firmes en decir la verdad, al final las cicatrices se van cerrando y la gente empieza a confiar en nosotros, es decir, mira, hace ya como 5 años que no le encontramos una mentira, yo creo que ya le podemos dar crédito. Pero es normal que esposas desconfíen, que esposos desconfíen, que padres desconfíen. Te viene tu hijo ahora de 18 y te dice, he nacido de nuevo, ahora tienes que creer en mí. A ver, ya mintiendo desde los 8. O sea, llevamos 10 años de mentira, 10 minutos de verdad. Dame tiempo, hijo, dame tiempo. Déjame asimilar el nuevo nacimiento. Déjame ver fruto por ahí, que ya han nacido 6 veces de nuevo esta semana. Ya, déjame ver fruto, déjame ver. Hermano, lo que sí que vemos en esto, cuando Santiago dice que sea tu hablar sí, sí, no, no, lo que vemos es que lo que Dios quiere es que cumplamos nuestra palabra.
No hay que jurar ni por mamá, ni por papá, ni por Dios, ni por los muertos, ni por los vivos, ni por la República del Congo. Hay que ser honestos. Salmo 24:4 dice así: el de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a falsedad ni ha jurado con engaño. ¿Cómo empieza ese salmo? Salcedo, tú lo sabes porque lo estás preparando para el próximo ayuno. Hermanos, estamos viendo quién va a entrar en el tabernáculo del Señor, quién va a ser digno de su presencia, quién es digno de vivir la eternidad con Dios. Y da una serie de requisitos, y uno es que su boca no es dada al engaño, una persona honesta en su hablar. Representamos al Dios de la verdad. No podemos dar lugar al padre de la mentira en nuestra boca. No me puedes decir, soy un hijo de Dios, pero del diablo en los labios. Mi padre es Dios en todo menos en la lengua. No, hermano. Dios no tiene paternidad compartida. Esto no es que ha habido un divorcio y se van pasando la custodia. O eres de uno o eres del otro. No existe custodia compartida a nivel espiritual. De lunes a viernes con Dios, el fin de semana con papá Satanás. A él sí le puedes llamar papito. Hermano, si eres de Dios, del Dios que no miente, del Dios que es fiel para cumplir sus promesas, del Dios que cuando habla lo lleva hasta el final, del Dios que dice, el que empezó en ti la buena obra, la va a perfeccionar hasta el final. ¿Por qué confiamos en las promesas de Dios? ¿Por qué confiamos? Porque no ha incumplido ninguna. A Dios lo avalan siglos y siglos y siglos de historia, que lo que dijo haré, lo hace. Y nosotros representamos a ese Dios. Dios quiere que seamos honestos. Pero la pregunta que quiero hacer ahora es, ¿y si he hecho un voto? ¿Y si he hecho un juramento? ¿Qué pasa? ¿Dios lo entiende? ¿Lo puedo dejar atrás? Porque alguno igual ahora está metido en un fregado, porque a lo mejor ya hizo uno. ¿Sabes a quién le hicimos uno? Los casados. ¿Y delante de quién lo hicimos? ¿Sabes por qué el matrimonio hay que llevarlo hasta el final? Porque lo has jurado ante Dios. Y si no lo llevas hasta el final, Dios no tomará por inocente al culpable. Hermano, solo una cosa. Os pido por favor, que alguien me diga en la Biblia dónde se exige que juremos ante Dios los votos matrimoniales. Cuando te casas, normalmente te meten en un fregado que tú solo te metes. Porque la Biblia nunca te ha pedido que jures a tu mujer nada, que a lo mejor ni... Te juro que estaré contigo en la tristeza y en la alegría, en la riqueza y en la pobreza. Te juro que te haré feliz. Te juro que me... ¿Acaso Dios te ha pedido que le jures esas cosas? No, hermano. ¿Sabes por qué Dios no te pide que le jures eso a tu esposa? Ni esposa te ha pedido que le jures eso a tu esposo. Porque Dios sabe que tú ni siquiera sabes cómo estarás mañana. Por eso en el matrimonio vivimos rompiendo juramentos. Y es triste. A partir de ahora, si alguien quiere que lo case, para los que se casan en octubre, hermanos, voy a cambiar los votos. Intentaré serte fiel en todo, intentaré estar contigo en la salud y en la enfermedad, intentaré. Porque además te voy a decir, es la verdad, tú no puedes jurar algo si no sabes cómo será el mañana, pero lo que sí puedes hacer es garantizar que harás todo lo posible, todo lo que esté en tu mano para cumplir tu palabra. Hermano, si te has metido en un juramento, y esto va para los casados, yo hice votos. Yo prometí fidelidad hasta el final, yo prometí hacerla feliz, yo prometí estar con ella en todo, y me he equivocado en cosas. He roto promesas por el camino. Pero ¿sabes qué es lo más triste? Que no se lo prometí a ella. Se lo prometí a Dios. Y me sienta muy mal. Yo volvería atrás solo para cambiar un poco esa parte. Y hubiera dicho, Clicia, yo intentaré ser bueno.
Yo intentaré ser un buen hombre. Porque al menos luego si me dice, me dijiste ¿qué te dije? Te dije que lo intentaría, yo estoy haciendo todo lo que puedo. Pero no me sale muy bien. Pero ahora hemos hecho un voto. Hermanos, ¿qué pasa si hemos hecho un voto? Esto, si hubiera unos cuantos católicos, iría bien, porque vienen haciendo votos y promesas y no saben ni dónde se meten. Salmos 66, 13 y 14 dice: entraré en tu casa con holocaustos, a ti cumpliré mis votos, los que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando yo estaba en angustia. ¿Sabes cuándo se suelen hacer los votos? Tú no tienes amigos católicos que son así, que hacen las promesas: si curas a mi hijo, yo haré esto. Normalmente son en momentos de angustia, ¿sí o no? Yo tengo una tía en Andalucía que es así, ¿no? Que hizo hace años, una procesión se la hizo de rodillas. Nosotros, ¿pero qué haces? No, es que yo hice una promesa y Dios me lo cumplió. Pero mira, algo fue honesto. Hizo un voto y lo pagó. Pero ver a una señora de 50 y tantos años en una procesión de rodillas por las calles de Sevilla, que no son todas lisas, y esas eran de esas de piedra, ¿sabes? De camino de caballo. Te entran ganas de mirar y decir, lo que hace no conocer la Escritura. Cuando ves esas procesiones, gente que se flagela y cosas, tú dices, lo que hace la ignorancia. Pero si has hecho un voto, lo debes cumplir. Si llegó 31 de diciembre y se te fue la cabeza completamente y le dijiste, Señor, te juro que este año congregaré todos los días, cielo y tierra vas a mover, pero no puedes faltar un culto. Dios no te pidió que le hicieras juramentos el 31, que qué manía hay de hacerlo. Pero si se hace un voto hay que cumplirlo. Eclesiastés 5, 4 al 6. Cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo. Además, Eclesiastés añade algo. No tardes. No lo vayas dejando para mañana. ¿Por qué? Porque lo vas a tener que cumplir. Así que hazlo cuanto antes. Porque Él no se deleita en los necios. ¿Quién es el que hace un voto y lo va dejando? Lo va dejando el necio. ¿Por qué? Porque Dios no le pidió el voto. Dios no le pidió el voto. Él es necio y se ha metido solo ahí. El voto que haces, cúmplelo. Y mira qué consejo da Salomón. Es mejor que no hagas votos a que hagas votos y no los cumplas. Si los votos no son obligatorios, es mejor que no lo hagas. Antes que meterte en algo que nadie te obliga y tener que cumplirlo. Porque no cumplirlo es pecado. Mira cómo es esto. No, hacer un voto no es pecado, pero luego no cumplirlo sí lo es. Por lo tanto, si ya nos cuesta tan poco a veces pecar, ¿para qué nosotros nos metemos en otros pecados que ni siquiera debíamos entrar? ¿Para qué yo me complico más la vida con Dios? Es mejor que no hagas voto a que hagas voto y no lo cumplas. No permitas que tu boca te haga. No está hablando de eso. El no cumplir un voto es pecado. Y no digas delante del mensajero de Dios que fue, ay, es que no lo pensé bien. Es que en aquel momento yo me imagino a Pedro diciendo, te juro que yo me quedo contigo hasta el final. Y me imagino luego a Pedro diciendo, la he liado. Pero Jesús estaba. ¿Cómo Jesús se tomaría las palabras de Pedro si Jesús sí sabía lo que iba a pasar? Porque Pedro estaba súper convencido, hermano. Pedro se sentía gladiator ahí, como diciendo, no, que me vengan las tropas romanas, si es que yo aquí saco la espada y a la que vio una antorcha de lejos, a la que vio que las cosas se complicaban, a la que vio que prendían a Jesús, se lo llevaban y empezó la cosa a ponerse seria. Yo creo que en el fondo Pedro pensaba, no, ya verás como Jesús se desata y se libera, y de golpe vio que no, que se lo llevan, que va preso, que le están pegando y que están preguntando por ahí si somos de los suyos. Se le acabó la valentía. Pedro se dio cuenta de algo.
Hermano, no vemos más de un palmo más allá de nuestra nariz. No podemos jurar valentía cuando no sabemos si mañana tendremos miedo. No podemos asegurar que pastor, yo estoy en esta iglesia con usted toda la vida. No sabes, mañana puede pasar algo. Mientras estés, pastor, yo estoy aquí, todo lo que es. Ahora veremos lo que deberíamos decir. Pero hermano, estas cosas nos hacen entender que somos limitados. ¿Sabes por qué Dios sí puede prometer? Porque Dios sí ve más allá. Porque Dios sí tiene el poder para que todo lo que Él diga pase. Si Dios dice, Jonás, ve a Nínive, Jonás va a Nínive. Quien sea se puede poner en contra, pero Jonás va a Nínive. Ya tenga que ir un pez, una tormenta, pero Jonás va a Nínive. ¿Sabes qué es lo más bonito? Que si Dios dice, voy a salvar a tus hijos, tú puedes estar seguro de algo. Dios salvará a tu familia. Porque Dios no incumple una promesa. ¿Sabes por qué yo sé que soy salvo? Porque Dios ha prometido que me va a sostener hasta el fin. Y por eso no tengo miedo. Yo no voy a estar temiendo cada noche de si un día pierdo mi salvación. Porque Dios ha prometido que si empezó la buena obra, la va a perfeccionar. Y la va a llevar hasta el fin. Y que Él es poderoso para presentaros ante Él en gloria, sin caída. Hermanos, yo no confío en mí. Yo confío en Dios. Yo no confío en mí, yo confío en Dios. ¿Por qué ha de enojarse Dios a causa de tu voz y destruir las obras de tus manos? Hermano, yo quiero terminar con un consejo. Hebreos 6:3. Y esto haremos si Dios lo permite. Mire cómo cambia el sentido de la frase. Y esto haremos si Dios lo permite. Cada vez que alguien me dice, a veces me escribe gente, pastor, el año que viene nos visitará Dios mediante. Pastor, al final el año que viene hacen el viaje a Turquía, si Dios quiere. Pastor, al final 2023 hacemos el viaje a Israel, si Dios quiere. Santiago 4, 14 y 15, ¿recuerdan este texto? Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. ¿Recuerdan esta gente que decía, vamos a tal ciudad y haremos riquezas y haremos esto? Mira, recuerda lo que les dice Santiago, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Sois solo un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. 3 cosas, hermano, que te quiero decir hoy, importantes. Jurar no es pecado, pero jurar no es recomendable. Porque a pesar de que se puede jurar en el nombre del Señor bíblicamente, nuestra limitación nos hace correr el peligro de mañana romper un juramento y entonces sí pecar contra Dios. Entonces es mejor no hacerlo. Lección número 2. A pesar de ello, y que el problema mayor era que ofendían a Dios porque juraban en falso, porque tomaban su nombre en vano, lo que Dios sí quiere de su pueblo es que seamos honestos. Y sí, hermanos, nos debemos esforzar para que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Y si le digo a mis hijos, en verano os llevo a Disneyland, los voy a llevar. Y si mi hijo me dice, papá, prométemelo, le voy a decir, no hace falta. Soy un hombre de Dios. Pero el tercer consejo, no deberías decirle a tu hijo, si te sacas todas buenas notas, te llevo a Disneyland. Número 1, porque sacar buenas notas es su responsabilidad. No tienes que hacer nada de chantaje ni comprar. Porque solo faltaba que los hijos se tuvieran que portar bien porque se les paga. Mira cómo ha cambiado la historia. Que ahora para que el niño esté callado te compro un helado. Hermano, volvimos a lo mismo. Tu hijo te llama papito, ¿verdad? Hermano, la cultura ha hecho eso. Padres negociando con los niños. Pórtate bien, venga, que luego te... No, pórtate bien. Si luego te quiero llevar, te llevo porque soy tu padre y te quiero. Pero no porque me hayas hecho un favor. Hermano, cuidado, ¿qué estás haciendo con tu hijo? Si ya negocias con 5 años, ¿qué pasará con 18?
Va a pasar lo que yo ya sé, negociando la hora, ¿verdad? A las 5, a las 8 en casa. No, papá, mis amigas se quedan hasta la 1, hasta las 12. No, venga, a las 9, hasta la... ¿Qué es esto? Como un precio. Empezáis cada uno por el extremo y llegáis al punto medio. A las 8 en casa. Me da igual a qué hora venga Rebeca, a qué hora llega Paula, a qué hora llega María y a qué hora llega la que cierra el chiringuito. Tú llegas a las 8. ¡Ay! Pues no sale, ya está, me he cansado. Así negocia un padre, me he cansado, hoy ya no sales. El próximo día cuando diga a las 8 darás las gracias y lo aprovecharás. A mí me negociaban de esa manera, hermano. Y el próximo día cuando mi padre dijera hasta las 8, digo, sí señor. A -5 llego por si acaso. Yo sí negociaba cada año un incremento de 30 minutos. Pero hermano, ¿qué está pasando? Pero no le debes prometer a tu hijo que lo vas a llevar a Disneyland, no porque debas negociar con él, sino por el hecho es que tú no sabes si te van a echar del trabajo. Tú no sabes si la economía lo va a permitir. Algunos padres lleváis prometiendo años a los hijos, años a la esposa vacaciones. Hermano, ya basta de mentir. No sabes cómo va a ir la vida mañana. Hoy estás aquí diciendo, Dios me abrió una puerta de trabajo y mañana, pastor, si sabe de algo. La vida es así, hermano. No prometamos por eso, porque no conocemos el día de mañana. Y tercero, y es el consejo. Empieza a decirle a la gente que vas a hacer las cosas si Dios lo permite. Porque al final no juramos en nombre de Dios, pero encomendamos nuestros días en sus manos. Pastor, mañana podemos quedar. Si Dios lo permite, nos vemos. Pero si el día se complicó porque es lo que Dios hizo o permitió, te diré, mira, no es posible. Y no te enfadarás porque dije que lo intentaría, que todo dependía de Dios mismo, de cómo Dios articuló el día. Porque Dios es el soberano. Yo no sé si iba a pinchar una rueda, pero Dios sí. Así que, hermanos, no jures porque no es necesario. Y si juras, tendrás que cumplirlo. No jures porque eres limitado. No conoces lo que va a pasar mañana. Y si vas a hablar, que hablemos como ellos. Hagamos las cosas si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Porque al final nuestros días no dependen de los todopoderosos, sino que dependen del Todopoderoso. ¿Amén? Vamos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por hoy recordarnos, Señor, la importancia de no hacer votos ni juramentos, pues somos limitados, Señor. Pero sobre todo, Padre, la importancia también de reconocer que en tus manos, Señor, están nuestros días, nuestros tiempos, nuestro futuro. Y por eso, ayúdanos a ser honestos en nuestro hablar, a no prometer lo que no podemos cumplir, pues no conocemos ni siquiera lo que va a pasar al salir por esa puerta. Pero sí a esforzarnos por decir solamente sí o no, Señor, y cumplir nuestra palabra, a ser íntegros con lo que sale de nuestra boca, Señor, a no dar lugar a la falsedad y a la mentira en nosotros, y al entregar todas nuestras decisiones en tus manos. Que esta palabra, Señor, pueda hacernos cambiar un poquito más nuestra vida. Que esta palabra hoy nos lleve a examinarnos, a ver dónde hemos fallado a lo largo de los años y a corregir más y más nuestra vida, para que cada día seamos más y más como Jesús. Que dé fruto en los corazones es lo que yo te pido, Señor. Te pido todo esto.